Aleluya. Tome su lugar, hermano y hermana. Vamos a dar inicio. Le voy a pedir que abra su Biblia, hermano, allá en Jeremías capítulo número 32. Perdón, Jeremías 33, versículo número 2. Jeremías 33, verso 2. Y cuando usted lo haya encontrado, me dice un amén. Son las 6:05. Yo una vez ahí ya estoy tomando el tiempo para que no me queden a deber minutos después. Lo tenemos. Cuando usted conteste, cuando lo tenga, diga un amén. ¿Habrá alguien buscándolo? Diga gloria a Dios. Entonces ya lo estamos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Leemos una vez más el verso 3. ¿Lo tenemos juntos? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. ¿Cuántos hermanos se han identificado con estos versículos? De hecho, algunos los tenemos, ¿verdad? En el descansador de pantalla de nuestra computadora. Otro lo tenemos ahí quizás en la sala de nuestra casa, porque es un texto que tiene una promesa grande. El Señor, aquel que dice que hizo la tierra, que la afirmó, dice con su palabra, hermanos, Él hoy nos está dando una promesa y dice: clama a mí porque yo te responderé. Pero lo que me gusta es, hermano, y me llama la atención, que lo primero que dice es: clama a mí. ¿Por qué será que el Señor tiene que decir clama y tiene que especificar? Si vas a clamar, hazlo a mí. ¿Por qué será, hermano, que el Señor aquí está pidiendo que si alguno va a levantar un clamor, sea delante de Él, sea para Él? Porque, hermano, yo me pongo a pensar y de repente, hermano, al ver esta promesa, nos damos cuenta de que la promesa es que todo aquel que clame se le va a responder. Pero esto, hermano, es una respuesta que trae revelación. Es un clamor que tiene una respuesta y va a traer una revelación. ¿Cuántos esperan revelación de parte de Dios, hermanos? Pero entonces, si nosotros queremos conocerle más, queremos, hermano, que haya revelación en nuestra vida, necesitamos hacer algo. Dígale al que está a la par: clama al Señor. Necesitamos clamar a Dios. Este es un clamor, hermano, para conocer lo desconocido, cosas grandes, cosas ocultas. ¿Cuántos quieren conocer eso? Hermano, hay tantos, hermano, misterios de Dios que yo quiero conocerlos. Pero para que se me puedan entregar, para que venga la respuesta, tengo que clamar. Y tengo que clamarle al indicado, tengo que clamarle a Él. Porque cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cuando hablamos de clamar, hablamos también de invocar. Y, hermano, yo creo que a todos los que le invocan de veras, el Señor ahí está. Él está cercano, dice la Biblia. Entonces, hermano, yo realmente puedo encontrar aquí que el Señor expresa: clama a mí. Y mire lo que dice, hermano, esta palabra clamar. Esta palabra clamar en el hebreo es la palabra hebrea 71:21, que es cara. Así como nosotros decimos cara en español, así es en hebreo, cara. Pero mire, dice que es llamar fuera para. O sea, que diga conmigo: cuando usted está clamando, usted le está llamando. Y dice también que significa, mire, hermano, aquí lo puse yo, y dice que es anunciar, celebrar, convocar, lo que le estaba diciendo. Dice que es decir, dictar, encuentro, gritar, grito. Quiero poner que me ponga atención un ratito, porque clamar no es lo mismo que orar. ¿Cuántos oran aquí? Ahora la pregunta es: ¿alguna vez ha clamado al Señor? Porque cuando hablamos de clamar es alzar la voz. Es, hermano, una oración, pero no es una oración como la que usted hace cuando está pidiéndole al Señor que bendiga los alimentos. Cuando le está pidiendo que bendiga al pastor. ¿Cuántos bendicen? ¿Cuánto le piden al Señor que bendigan al pastor? No, ese es un llamado al Señor, pero implica, hermano, que va con gritos. Es un gemir.
Y yo quiero hablarte hoy del clamor, porque hay una gran bendición, hermano, cuando nosotros clamamos al indicado, clamamos a Dios. Pero mire que dice aquí, y esto me llamó la atención, que dice que es invocar, pero dice aquí leer. ¿Sí se lo puede ver en la pantalla ahí? Dice leer, ¿no se mira? Ay, no lo he puesto. Yo vaya a hablar aquí, no lo había puesto. Perdón, el pastor. Dice leer. Y entonces eso sí me llamó la atención. ¿Cómo esta palabra hebrea en sus significados también implica leer? ¿Cuántos estuvieron en el discipulado la semana pasada? ¿Se recuerda de qué hablamos? De lo importante, hermano, que es qué cosa? Leer la palabra del Señor. Entre tanto que yo llego, le dijeron a Timoteo, ocúpate en la lectura. Yo no sé cuántos recibieron un texto por WhatsApp que yo les dije ahí, hermanos, ya se alimentó, ya comió pan el día de hoy. Por ahí empezaron a venir, yo sí. Pero otros lo vieron y nada. De plano que en ese ratito todavía no habían leído, dije yo. Pero más tardecito van a leer la palabra, van a alimentarse. Yo me imagino que así fue. Pero, hermano, cuando yo veo que esto implica, hermano, leer, entonces aquí sí me llamó la atención mucho, porque ¿sabe por qué? Porque mire, pues, yo pude darme cuenta que cuando leemos la palabra de Dios en voz alta, ¿sabe qué estamos? Estamos clamando al Señor. ¿Cuántos leen la palabra en voz alta aquí, hermanos? Mire, si usted no tiene esa costumbre, empiécelo a hacer. Empiece a hacerlo. De hecho, está estudiado que aquellos que leen en voz alta se retienen más, dice. Entonces, yo soy uno de los que lee, hermano, pero no alza la voz para leer, sino que lo estoy leyendo en mi mente. Pero fíjese que hay una gran bendición cuando uno lee, hermano, así en voz alta. Y fíjese que lo que yo me puedo dar cuenta es que cuando nosotros estamos leyendo en voz alta, lo estamos invocando, estamos llamando al Señor. ¿En qué sentido, pastor? ¿Cómo así que mientras yo leo estoy invocando al Señor? Mire la palabra invocar. La palabra invocar dice que se refiere especialmente a una divinidad, llamarla o dirigirse a ella con ruegos. Pero dice el segundo significado que se refiere a una autoridad legal o ética, mencionarla para ampararse o respaldarse en ella. Eso significa invocar. Invocar se refiere a la autoridad legal, dice. Es mencionarla, es ampararse, dice, en esa autoridad, es respaldarse en ella. Entonces, hermano, cuando leemos en voz alta, estamos llamando, o mejor dicho, nos estamos amparando en sus promesas. Y hermano, nos respaldamos en la verdad. ¿Cuántos, hermano, quieren respaldar su vida en la verdad? Hermano, que mi vida sea dirigida en la verdad. Porque ¿a cuántos les gusta que les mientan? Nadie, pastor. Diga conmigo, yo quiero la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos leyendo, hermano, la palabra en voz alta, no solo estamos llamando a las promesas de Dios a nuestra vida, sino que también, hermano, estamos llamando a que su palabra se vuelva vida dentro de nosotros. ¿Cuántos saben que la palabra está viva y es eficaz y es más poderosa que toda espada de doble filo, dice la escritura? Y se hace un rema, hermano, y nosotros, esa palabra se vuelve vida dentro de nosotros. Entonces, cuando leemos la palabra en voz alta, estamos invocando, estamos clamando al Señor. Eso es importante, hermano, clamar al Señor. Mire, que se despierte, ¿sabe qué? En nosotros un deseo por promulgar, hermano, la palabra de Dios. Hermano, que traiga un cambio a nuestra situación, hermano, actual en la que estamos viviendo. Porque mire, ¿cuándo clama uno? ¿Cuándo clama uno? Allá la hermana dijo, cuando estamos en problemas, cuando estamos en necesidad. Pastor, cuando veo las cosas color de hormiga, ahí es cuando realmente empezamos a clamar. ¿Será que este 2020 y 2021 lo que llevamos, hermano, será que el Señor metió a la iglesia a un clamor? No solo a la iglesia, pastor, el mundo entero estaba clamando y gimiendo.
Porque yo no sé si usted se da cuenta que incluso países, hermanos, salían a la calle arrodillados, hermano, a clamar al Señor. ¿Por qué? Porque la situación, hermano, de esta pandemia sí puso a temblar a toda la gente. Y no se ha terminado. Algunos ya dejaron de clamar. Algunos, hermanos, clamaron en el momento que vieron que su familiar estaba, pero así, a punto de partir. Pregúnteme, ¿cómo clamé yo? Cuando pastora Mariela me dijo, fíjate que me dicen que ya solo un pulmón me sirve. Pero no solo eso, me dice, y que mi corazón está fallando. Yo ahí es fuerte, ¿verdad? No te preocupes, el Señor tiene la última palabra. Vamos a confiar en el Señor. Yo ahí dándole, ¿verdad?, esperanza. Terminé de colgar con ella. Señor, por favor, clamar, hermano. Porque mire, el que ha estado en problemas, pregunta, hermano, ¿alguna vez ha estado en problemas usted? No, pero no el problema de no pagar la renta a final del mes. No, esa clase de problemas no estoy hablando. Estoy hablando donde, hermano, usted siente que de verdad o clama al Señor y el Señor le ayuda, o hasta ahí llegó. ¿Alguna vez usted se ha pasado por ahí? Familia, hijos, hermano, clamor delante de Dios. Yo creo que el Señor, mire, el Señor está preparando a la iglesia. ¿Puedo escuchar un amén a eso? El Señor nos está desarrollando, hermano. Nosotros estamos creciendo porque tenemos que dar una estatura, la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y cada día el Señor nos está preparando. Pero yo puedo ver que parte de la preparación que el Señor tiene para la iglesia, hermanos, cuando el Señor nos mete a esos tiempos de clamor. Mire que, ¿cuántos han leído los salmos? Después del gran salmón que tiene la Biblia. Cuando digo el gran salmón es el Salmo 119. Ese es un gran salmón. A algunos les va a dar hambre, ¿eh? Es el salmo más grande que tiene la Biblia. Empezamos con el Salmo 120. ¡Hala, pastor! ¡Qué profundo hoy! Pero fíjese que el Salmo 120, hermano, dice que es un canto gradual. En otras versiones dice es un cántico de ascenso. Y empieza en el Salmo 120 y termina en ¿qué salmo? ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien que recuerde? Salmo 134, si no estoy mal, ¿alguien me corrige? Porque el Salmo 135 yo creo que ya no dice cántico gradual. Corríjame a alguien, por favor, porque después no van a decir que el pastor anda hablando saber qué cosas. Salmo 134 dice cántico gradual y el 135 no. Entonces del Salmo 120 al Salmo 134 es como, diga conmigo, es como un cántico de ascenso, es como una escalera. La cuestión está que, hermano, eso es para mí es como una figura del desarrollo que usted tiene que ir teniendo en Cristo. ¿Cuántos saben, hermano, o cuántos pueden mejor testificar que usted ya no es el mismo que era el año pasado? He ido madurando, pastor, he ido conociendo más al Señor y he madurado. Pero ¿sabe cuál es la primera grada de ese cántico de ascenso? ¿Sabe qué? Cuando hablo de gradas, para mí es como que estuviéramos subiendo, hermano, para el cielo. La iglesia, hermano, va a ser arrebatada. Pero la iglesia ya está subiendo. Un amén allá lejos, así. Y todavía un poco tímido ese amén. Amén. Mire, la iglesia, hermano, nosotros por fe ya estamos subiendo. Pero ¿sabe cuál es la primera grada de ese cántico de ascenso? Es un cántico de clamor, hermano. De clamor. Ahí tenemos a David clamando, hermano. Entonces, clamar, hermano, es algo que un cristiano creo que lo ha hecho. Y si no lo ha hecho en algún momento, va a llegar el día donde te va a tocar clamar. Miren, ¿cuál debería ser el clamor ahorita de la iglesia, hermano? ¿Cuál sería nuestra oración delante del Señor? Hay muchas, pero una principal que la Biblia dice es que nosotros oremos pidiéndole al Señor que podamos ser hallados dignos de escapar de las cosas que vienen en este mundo.
No, es que lo que viene es terrible. Y si todavía no lo cree, lea el Apocalipsis. Si solo en los principios de dolores, hermanos, solo en lo que llevamos ahorita, la cosa ya se ha puesto dura. Para el tiempo de tribulación, pretribulación, tribulación y gran tribulación, va a ser eso tremendo. Entonces deberíamos de estar clamando. Porque, hermano, vamos a irnos pronto de este lugar. Yo lo creo. Pero miren lo que dice, hermano, Deuteronomio capítulo número 17, versículo número 18. Deuteronomio capítulo número 17, versículo número 18. Miren lo que hacía un rey cuando se sentaba en el trono, cuando llegaba al poder. Recuérdese que habían 12 tribus y se separaron, hermano, en dos reinos. 10 tribus de un lado y 2 tribus del otro lado. Una separación por causa de, usted sabe la historia de Salomón y todo lo que él hizo. Pero cuando, hermano, ellos necesitaban un rey que lo gobernara, mire lo que hacía el rey. En Deuteronomio 17, 18 dice, y cuando se siente, hablando de que aquel que iba a reinar, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en su libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. ¿Y qué dice, hermano? Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar, dice, hermano, todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos, ¿qué dice? Por obra. Entonces, eso es lo que hacía un rey. Se sentaba y dice que tenía que agarrar el libro, la Biblia, la palabra escrita que tenían los levitas, y tenía que empezar a sacarle copia. Pero no había fotocopias, hermano. No había fotocopiadora como ahora. No, puño y letra, a empezar a copiar. Y luego tenía que leerla todos los días de su vida. Pastor, pero eso eran para los reyes. Dice el Apocalipsis que usted, hermano, es rey y sacerdote. Así dice el Apocalipsis. La Biblia, hermano, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Habrá alguno aquí que le haya pasado eso? Dice la Biblia: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, dígale al que está a la par, si todavía no lo sabe, dígale: tú eres rey y eres un sacerdote. Mire, entonces quiere decirle que esto también es para nosotros. Nosotros también tendríamos que leer la Biblia todos los días de nuestra vida. Aquí dice: para que aprendan a temer a Dios. Cuando nosotros estamos leyendo en voz alta, hermano, ¿sabe qué estamos llamando? Estamos invocando el temor de Dios sobre nuestra vida. Y el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. No, pastor, yo quiero sabiduría. Lea la Biblia. Léala en voz alta. Invoque que venga el temor de Dios sobre su vida. Porque no solo estamos llamando a las promesas de Dios, porque ¿cuánto les gustan las promesas? Y mire qué importante, hermano. Porque a veces el doctor dice: ¿sabes qué? Estás enfermo. Como dijo hermana Rebeca. Y el doctor nos da un diagnóstico, ¿verdad? Y dice: bueno, tenés, ¿verdad? Esto y esto. Definitivamente vas a tener que estar tomando medicina toda tu vida. Y entonces tú vas a la Biblia, y eso fue lo que dijo el hombre. Pero a mí la Biblia me dice otra cosa. La Biblia dice que por mis llagas vosotros habéis sido, son sanos. Entonces, hermano, yo estoy llamando a las promesas de Dios para mi vida. Estoy invocando, estoy clamando al Señor en ese momento. Pero, hermano, un rey, ¿será que estaba destinado a dominar o a ser dominado? Pues si es un rey, tenía que poner su autoridad. Fue puesto ahí para dominio. Y le digo esto porque, hermano, si nosotros somos reyes, a nosotros el Señor no nos llamó a ser esclavos.
El Señor nos llamó a tener dominio. Diga conmigo, a tener dominio. ¿A cuánto les gusta eso? Hermano, el Señor no creó al hombre, dice, para que tuviese dominio sobre todas la creación. Pero claro que el pecado, hermano, vino a traer corrupción, estragos, y usted sabe todo lo demás. Pero el Señor nos llamó, hermano, como reyes a tener dominio. Y empezando a tener dominio por nosotros mismos. Porque qué bonito tener dominio con el que está a la par, ¿verdad, hermano? No, pastor, viera que dominio, eso sí, lo practico bien, dice la hermana. Pregúntele a mi esposo, pregúntele a los hijos. Pero el dominio propio, dice que es mejor, hermano, aquel que se domina a sí mismo que aquel que conquista una ciudad, dice el Proverbios. ¿Cuántos tienen dominio propio? Silencio en la casa del Señor. Ahí estamos clamando, estamos pidiéndole, Señor. Fíjese que sí, qué bueno que sea sincero, hermano, porque, pero entonces tenemos que leer la Biblia en voz alta. Que venga, mire, una de las cosas del fruto del Espíritu es que templanza, es dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor ni de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tenemos, porque el Señor nos lo ha dado. Entonces, cuando leemos la palabra, hermano, estamos llamando, estamos clamando. Mire, la Biblia dice que, ¿sabe qué quiere? ¿Qué nos dice la Biblia allá en Proverbios 2? Dice, si clamares a la inteligencia. Hay un clamor que se levanta. ¿A qué cosa? A la inteligencia. Si clamares a la inteligencia, y dice aquí, y a la prudencia dieres tu voz. Entonces yo necesito clamar, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, Señor. No la inteligencia del mundo, no, la inteligencia tuya. Señor, yo lo necesito. ¿Alguien lo quiere? ¿Usted lo quiere? Gloria a Dios. Pero mire qué más dice aquí lo que hacía el rey. Versículo 20, Deuteronomio 17:20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Mire, ¿para qué tenía que leer la Biblia? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, cuando estamos leyendo la palabra, estamos llamando la humildad. Diga conmigo, humildad. Porque, hermano, necesitamos ser humildes. La Biblia dice, sean mansos y humildes. Y vamos a encontrar descanso, ¿verdad, hermana? Pero el arrogante, el altivo, el que se quiere, hermano, quiere pisotear a los hermanos, ¿qué será? Necesita llamar a la humildad. Cuando, hermano, estamos llamando, invocando a través de la palabra al Señor, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos invocando la guianza del Señor. Yo no sé, hermano, pero en este tiempo necesitamos guianza del Señor. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? ¿Nos quedamos o qué hacemos? ¿Nos la ponemos o no nos la ponemos? ¿Usted sabe de qué estoy hablando? No. Usted tiene guianza a través de la palabra del Señor. Invoque al Señor, pídele su guianza. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos alargando nuestros días sobre la tierra. ¿Cuántos quieren vivir aquí en la tierra? ¿Cuántos tienen? Bueno, si usted no levanta la mano, Señor, mírelo. ¿Cuántos quieren vivir aquí? ¿Todavía hay propósito que cumplir? ¿O no? Si el Señor tardará 20 años, ¿acaso no quiere usted todavía cumplir el propósito del Señor? Yo sí, hermano. Yo sí. Todavía hay un pueblo que guerra. Entonces, hermano, la pregunta es sencilla. ¿En qué momento clamamos a Dios? Ya dijimos que, bueno, en momentos difíciles, pero mire lo que significa clamar. Hay otra palabra hebrea para clamar. Y aquí la encontré, es sac, la palabra hebrea 21:99. Para aquellos que les gusta, hermano, escribir ahí, anotar, dice que es gritar, clamar. ¿Ya vio que clamar implica gritos? Dice grito de auxilio por una emergencia, especialmente clamar por ayuda
divina. En mi angustia, dice el texto, en 2 de Samuel 22:7, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Mire qué promesa tan linda. La promesa, hermano, es de que si usted clama a Dios, Él nos va a escuchar. Él va a oír mi voz, hermano, desde su templo, y mi clamor va a llegar a sus oídos. Hay un clamor, hermano, que no se queda ahí en el aire. Va a subir hasta su trono. Diga conmigo, necesitamos clamar. Dice, en mi angustia, dice aquí el que escribió estos textos, en mi angustia clamé al Señor. Y cuando uno, hermano, busca la palabra angustia, mire qué tremendo, porque angustia dice que es un lugar apretado, estrecho. Dice, hermano, que habla de adversario. Esa palabra habla de un enemigo, de humillar, de tribulación. ¿Alguno estará angustiado hoy aquí? Hay veces, hermano, hay momentos que nos sentimos que la vida de verdad así como que nos presiona. Que nos sentimos, hermano, como que el enemigo se ha empeñado con nosotros. Situaciones que pasan en nuestra vida. Nuestros hijos los vemos que no están tranquilos. Los vemos que están angustiados. Pero hay una solución y es clamar al Señor. Porque en medio de la angustia el Señor escucha. Y hay un pueblo, hermano, que clamaba al Señor. Hay un pueblo, hermano, que en el momento en donde pasó por momentos muy difíciles, necesitaba auxilio, levantó un clamor. Y estoy hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Quiero que me acompañe, por favor, ahí a Éxodo capítulo número 1. Vamos a leer en Éxodo capítulo número 1, versículo número 8. ¿Lo tienen? Éxodo 1, verso 8. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Dice el versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. ¿Y qué dice, hermano? Y se vaya de la tierra. Y aquí, hermano, si nosotros tomamos estos versículos y los estudiamos, ¿qué significan? Hermano, fíjese que aquí está el nuevo faraón que no conocía a José, diciendo, el pueblo de Israel se ha multiplicado. Y ahora, no vaya a ser que el día que venga guerra contra nuestros enemigos se unan a ellos y terminemos nosotros de esclavos de ellos. Dice aquí la Biblia que empezó a planear, porque él no quería que se fueran de la tierra. Y esa palabra vaya, hermano, es Alá. Yo le he explicado las otras veces, la he explicado. Y fíjese que esa palabra habla de ascender. Entonces, cuando yo veo esto, hermano, la iglesia va a ascender y quiere irse a esta tierra, pero el enemigo no está contento. Hay un enemigo, hermano, que sabe qué va a hacer. Va a poner cargas pesadas sobre nosotros. Lo que va a querer hacer, hermano, traer angustia, traer opresión, traer, hermano, muchas cosas para que nosotros, hermano, no tengamos puesta nuestra mirada en las cosas de arriba. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo no está tranquilo porque usted ahora es de Cristo. Alguien puede decir, yo soy de Cristo, pero él no quiere que tú te vayas. Él quiere que pruebes ese tiempo de tribulación que viene. Pero, hermano, nosotros sabemos que confiamos en el Señor y queremos irnos con Él. Lo esperamos. La iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor. Pero entonces, hermano, mire lo que dice el versículo 11. ¿Qué hizo entonces el faraón? Dice que entonces pusieron sobre ellos comisarios, dice, de tributos, que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Dice el siguiente versículo 12. Pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel. ¿Cómo los hicieron servir? Con dureza. Hermano, mire qué tremendo, porque él puso comisarios, dice, para que los molestasen. Hermano, mire, el enemigo tiene sus comisarios y lo que quiere es, hermano, molestarnos. Lo que quiere, hermano, es oprimirnos, oprimir. ¿Sabe qué significa oprimir? Es ejercer, hermano, opresión sobre algo. Y a veces hay cristianos, hermano, que yo no diría que están endemoniados, pero hay opresión demoníaca. Porque, hermano, déjeme decirle algo. La depresión no es algo normal, hermano. Yo se lo digo porque yo puedo dar testimonio de eso. Yo vivía oprimido por un espíritu de depresión. Viví como cerca de 2 años así, siendo cristiano, pero vivía en depresión. Estaba siendo oprimido por un comisario enviado de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero el Señor me hizo libre. Y a veces, hermano, necesitamos, hermano, identificar cuáles son esos comisarios que el mismo enemigo ha mandado para traer opresión a su pueblo. Yo no sé de qué manera el enemigo quizás te ha estado oprimiendo, te ha estado molestando, pero tú sí lo sabes, tú sí lo identificas. Pero el Señor, hermano, nos ha llamado a que seamos libres, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu Santo, hermano. Y entonces mire que el versículo número 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Mire, qué tremendo un cristiano amargado, hermano. Qué tremendo, hermano, porque a estos los pusieron, dice, a servidumbre. Diga conmigo, eran esclavos. El cristiano no debería estar esclavo. El cristiano lo llamaron a ser libre, porque Él nos ha hecho libres. Pero entonces, hermano, vemos toda esta situación y si nos saltamos, hermano, allá al versículo número 23. Dice el versículo número 23, ¿usted lo tiene ahí? Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. ¿Y qué dice? Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces, mire, lo primero que me llama la atención es que dice, después de muchos días, dice esta versión. Hay otra versión que dice, hermano, no dice muchos días, pero dice, durante este largo periodo de tiempo. Otra versión dice, hermano, pasaron muchos años hasta que murió el rey el faraón. Y entonces, hermano, el pueblo empezó a clamar. Después de tanto tiempo. ¿Sabe qué, hermano? Dice la Biblia que este pueblo estuvo de esclavo, ¿sabe cuántos años? 430 años siendo esclavos. Diga, eso es bastante tiempo. Vino una generación. Quizás se fue una generación, vino otra, pero crecían siendo esclavos. Y lo que me llama la atención, hermano, es de que a veces ha pasado mucho tiempo, hemos vivido mucho tiempo en alguna esclavitud, bajo alguna opresión, y nosotros creemos que eso es muy normal. Que bueno, de plano así tiene que ser. Que bueno, de plano que como en la familia hay historial con diabetes, de plano que entonces yo también tengo que tenerlo. Y lo creemos que eso es muy normal. Yo me imagino que esos jovencitos crecían y ya sabían que, bueno, ladrillo me toca hacer. Ladrillero soy. Y no aspiraban a más.
No decían, yo me voy a preparar, voy a hacer esto, voy a... No, no, no. Ellos sabían que estaban en una esclavitud. Y los padres me imagino que pensaban, bueno, de aquí soy, de aquí somos. Y pues aquí estamos. Siendo esclavos, hermano. ¿Y por qué no clamaban antes? ¿Por qué no doblaban rodillas, gemían delante del Señor cuando ya habían pasado 50 años? No, 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 ya habían pasado 200 años, seguían igual. Se acomodaron, dijo el hermano Raúl. Lo triste es que, hermano, te acomodes estando en una esclavitud, bajo alguna opresión, porque dices, de plano que así tiene que ser. Toca aguantarse, dicen. ¿Cómo que toca aguantarse? Si el Señor no te llamó para que fueras esclavo. No, no, no. Nosotros tenemos a un Cristo que vino a libertar, porque para eso vino Jesucristo. A veces, hermano, nos conformamos con la esclavitud. Así nací y eso es todo lo que tengo, eso es todo lo que conozco. Pero no debería ser así. Mire que el Señor dice que cuando ellos clamaron, hermano, cuando ellos clamaron a Dios, vino, hermano, libertad para ellos, porque el Señor escuchó el clamor de su pueblo. Yo no sé cuántos necesitan clamar aquí. Pastor, pero ¿cómo sé yo si soy esclavo? Si estoy siendo oprimido. ¿Cómo me doy cuenta yo, pastor? Quizás, mire, lo más terrible es, hermano, ni siquiera saber que que somos esclavos de algo o de alguien. Pues tú dices, no, yo soy libre. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de cuándo uno se vuelve un esclavo. Eso sería importante, ¿no? Miremos lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 2:19. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo número 19. ¿Lo tienen? Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Aquí está hablando de falsos maestros. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pero mire, le voy a leer la versión, esta otra versión, que la Nueva Traducción Viviente, y la otra me gustó mucho porque dice, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido, dice. La versión Nueva Traducción Viviente dice, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Hermano, ¿qué nos controla? Mire, no, pastor, viene, yo no soy esclavo de nada. Ok. ¿Cuántos batallan, hermano, con alguna, por ejemplo, con comida? Bueno, lo voy a hablar desde mi testimonio. A mí me gusta el café. Antes no me gustaba tanto, pero me gusta. Y lo más tremendo es que no me cae bien. Cuando yo tomo café, hermano, me empieza a doler los riñones, empiezo con malestar en el estómago, me hace mal. Pero ¿qué cree que el pastor Charlie ha dejado el café? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que primero empecé con cafecito así de instantáneo. Después dije, no, quiero algo más porque ya no me... Entonces ya de aquel que se pone en la percoladora y, ¿verdad? Así fuerte. Y después ya buscaba el café más strong, el French, el que está cargado. Y cada vez iba subiendo la dosis. Y yo digo, y yo sé que me cae mal y no lo puedo dejar. Pues en estos días fui a la tienda y había un chocolatito ahí en la tienda y decía expreso. Yo dije, este chocolate va a estar bueno. Hermano, me compré el chocolate y me lo empecé a comer. Qué rico estaba ese chocolate. Pero no era porque sabía café. Hermano, literalmente yo me estaba masticando el café. Yo dije, ¿hasta dónde he llegado? Empecé tomando café, ahora me lo mastico. Porque tú lo probaste, ¿verdad, Rachel?
Literalmente, hermano, estábamos masticando café. Y digo yo, pero si yo sé que me cae mal. Y de todos modos, ahí estoy. Y dice aquí que uno es esclavo de aquello que lo domina, dice en otra versión. Yo he intentado hacerlo, pero todavía no he podido dejarlo, pastor. Ese panito dulce, pastor, que me cae mal. No es que me caiga mal de que no lo quiero ver, no, me cae mal al cuerpo. Ya me dijo el doctor, bájele a las conchitas y a las tostaditas. Pero ahí está uno. Hermano, ¿le pasa o solo a Pastor Charlie le pasa? No, no pasa, pastor. Ve, y eso es comida, hermano. ¿Qué tal, hermano, de aquellas cosas, hermano, en donde uno dice, porque hay personas, hermano, que no han podido dejar la pornografía. Mire, la Biblia dice que aquel que es capaz de refrenar su lengua puede refrenar todo el cuerpo, dice. Diga conmigo, ouch. Porque hay hermanitas que, pastor, no puedo dejar de hablar, pastor. A mí me cuentan algo, dijo alguien, y yo sí corro a contarlo. Si lo sabe Dios, pastor, que lo sepa todo el mundo. Uno dice que es esclavo de aquello que lo domina. Hermano, hay algunos que son esclavos, ¿sabe qué? De la lujuria. Pongámonos serios un ratito. Porque, hermano, hay cristianos, hermano, que, mire, ya vinieron a Cristo. Lázaro vino al culto porque Lázaro estaba muerto. Pero Lázaro resucitó, diga conmigo, resucitamos. Porque el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Cuando escuchamos la voz de Cristo, hermano, venimos a vida, porque estábamos muertos. Y ahora, hermanos, estamos en la vida. Somos los vivientes. Pero Lázaro dice que salió, y aquel que salió, dice que salió con las manos atadas y los pies atados. Y yo puedo darme cuenta, hermano, que así hay muchos cristianos. Ya vinieron a la vida, pero necesitan, hermano, empezar a desatar cosas, hermano, que los han tenido atados durante mucho tiempo. Pero dicen, es normal, así he pasado todo el tiempo, pastor, ya van 18 años. ¿Se recuerda aquella mujer cuánto tiempo llevaba encorvada? ¿Cuánto tiempo te llevaba encorvada la mujer? 18 años, encorvada. Pero la vio Cristo, diga conmigo, la vio Cristo. Y ese era un espíritu, hermano, la que la tenía así. Porque le dijo, sé libre de ese azote. Había otro hombre que dice que era el cojo que, hermano, no podía bajar. No había quien me ayudara, dijo. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado el hombre así? 38 años en esa condición. Pero llegó Cristo. ¿Sabe qué le dijeron a aquel hombre cuando andaba buscando que le liberaran a su hijo? Que dice que echaba espumarajos, lo tiraba, y dice que a veces lo echaba en el fuego. Y cuando el Señor Jesús, usted sabe la historia, llegaron a pedir a los discípulos que le echara fuera a los demonios y no pudieron. Llegó Jesús y lo primero que le dijo fue, ¿y desde cuándo le sucede esto? Desde niño. Hijos que están, hermano, atados a cosas. Pero la pregunta sería, ¿cuántas veces has clamado para que el Señor te libere? ¿Cuántas veces has clamado para que el Señor empiece a quitar esas cadenas de tu vida? Porque, hermano, nosotros reconocemos, hermano, de qué ataduras tenemos en la vida, ¿o no, hermano? ¿Sabe qué dice esta versión? Esta es la versión internacional, si no estoy mal, hispanoamericana. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos del vicio. Hermano, hay cristianos que no han podido dejar de fumar. Viera, pastor, que
Yo voy a un discipulado si quiere, pero no he podido soltar el cigarrito. Ahora ya mastica tabaco. Y fíjese que no es broma, hermano. Usted sabe que la esclavitud, hermano, y el pecado y todas esas cosas cada vez va de aumento y en aumento. Porque el violador no empezó siendo violador. No, perdone que lo diga, pero así no fue. Empezó, hermano. Yo sé que es fuerte lo que voy a decir. Aparte de ver pornografía, con la masturbación. Porque hay cristianos que dicen, eso es tan normal, hasta saludable es, dicen. Son ataduras, son ataduras. Que necesitamos ser libres de eso. Jóvenes que no han podido dejar eso. Vicios, hermano. El alcohol. No, pastor, yo me tomo una, pero decentemente. Bueno, sígale así. Una, después de una se va a convertir en dos. De ahí en tres, en cuatro. Y la Biblia dice que no tenemos que, hermano, embriagarnos con vino porque en ella hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Póngame atención acá, por favor. Entonces, hermano, necesitamos que el Señor nos libere. Y ojo, porque ahorita se acerca el tiempo de los convivios, o como dirían en Guatemala, de los chupibios. Y por ahí ya estás invitado a uno. Dígale al que está a la par, tené cuidado. Hermano, porque, hermano, tenemos que tener cuidado de esas cosas. No, pastor, es que tengo que ir al convivio porque van a dar canasta. Pero la canasta trae guaro. ¿O no? No todo el tiempo, dice. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. Porque mire, uno se puede ser esclavo de vicios. Mire la otra versión, la palabra de Dios para todos. Pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, dice. Hermano, ¿qué hábito tienes que tú sabes que te está destruyendo? Y no hay modo que lo puedas dejar. Diga conmigo, eso es esclavitud. Pastor, no puedo dormirme temprano. Es que no puedo, ya intenté. Mire, ya hice de todo, ya tomé té para esto, té para el otro, para dormirme temprano, ya puse música. Ya, mire, pastor, hasta me he puesto los audífonos con sus mensajes y no hay modo. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pues nos volvemos esclavos de esas cosas que no podemos dejar. Nos domina. Entonces, hermano, hay que levantar un clamor. Diga conmigo, yo necesito levantar un clamor. Necesito levantar un clamor. Pero ¿qué tal, hermano, cuando mira este texto, en ese mismo pasaje que estábamos en Éxodo, bueno, ellos clamaron y dice aquí el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces aquí, hermano, eso es lindo porque cuando usted clama al Señor, dice que el Señor, hermano, no solo le escucha, pero dice que se acuerda de sus pactos. Dios es un Dios de pactos. Y parece que algo se activa, hermano, ahí arriba en los cielos, cuando usted empieza a clamar. Es como que el Señor dice, allá abajo están clamando. Momento, espérense, ángeles. Allá hay alguien que está pidiéndome ayuda, alguien que me está invocando. Allá hay alguien que está gimiendo por sus hijos, está clamando por libertad. Mire, yo no sé si usted ha clamado para que el Señor lo haga libre. Le confieso, yo lo he hecho. Señor, libérame de esto. Señor, yo no he podido con esto. Y mire que qué importante ver a quién se clama, porque el Señor
Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y Egipto es figura del mundo. Porque hay gente que prefiere clamarle al hombre que clamarle a Dios. No, hay gente que dice, estoy enfermo, y hay que buscar otro doctor. Y mire, yo no estoy en contra de los doctores, no quiero que se malinterprete. Los doctores, ahí el Señor dejó la ciencia por algo. Pero, hermano, come on, ¿cuántas veces has clamado al Señor? Ya fuiste a muchos doctores. Te va a pasar como aquella mujer, 12 años enferma. Y había probado todo, se había gastado todo el dinero, dice, en doctores y nada. Ah, no, pero ahí estaba el maestro. Y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sería libre. El problema es, hermano, que a veces buscamos respuesta en donde no va a haber respuesta. Y el Señor solo nos está viendo y dice, a ver, ¿a qué hora se empieza a clamar? Porque el pueblo de Israel empezó a clamar, ¿sabe cuándo? Cuando se puso la cosa más dura. Cuando de verdad los empezaron dijeron, no, aquí ya solo me queda clamar. Que no nos pase. Dígale conmigo, dígale al que está a la par, que no te pase así. Clama hoy, porque el Señor dice, yo te responderé. Clama hoy. Entonces yo puse aquí, ¿a quién clamar por ayuda, hermano? ¿A quién? Mire lo que hacía el pueblo. Génesis 41, 55. ¿Cómo voy con el tiempo? Ya se me acabó, ¿verdad? Ay, Señor. Génesis 41, 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. ¿A quién clamaron por pan? A Faraón, al hombre, a la mano, al brazo de carne. Su confianza estaba puesta en el hombre. Vamos a Faraón, él nos va a solucionar. ¿Sabe qué les dijo Faraón? Aquí dice, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, haced lo que él os dijere. Y usted sabe que José es figura de quién? De Cristo. Usted sabe la historia, lo vendieron, hermano. Él fue para libertar al pueblo, hermano. Pero aquí dice, el pueblo clamó a Faraón. Estaban clamando al incorrecto. No, tenían que ir con José. José tenía la respuesta. José tenía, hermano, semillas que había guardado. Porque era un hombre de Dios. Y entonces él lo manda, hermano, a con José. ¿A quién has ido a preguntarle? No, pastor, ya fui con el psicólogo y no hay modo que mi hijo cambie. Pastor, fíjese que ya hablé con los consejeros habidos y por haber, y mi matrimonio sigue igual. Pastor, fíjese que ya vi este y este otro doctor y tantas opiniones, pero todos dicen lo mismo, que solo queda tanto tiempo de vida. Clama a Dios, clama al Señor. Él tiene el pan. Y cuando hablo el pan, mire, aquí dice que había hambre. Lo que querían era pan. Diga conmigo, pan. Hermano, y nosotros, hermano, de alguna manera, ay, hermano, nosotros sabemos que el Señor tiene pan para sus hijos. ¿Y sabe cuál es el pan para los hijos? ¿Cuál es el pan de los hijos? Diga conmigo, la liberación. La liberación es el pan de los hijos. Pregunta, ¿habrá alguien aquí que quiere pan? ¿De dónde sacó eso, pastor? Que el pan es, que la liberación es el pan de los hijos. Mire, acompáñeme y yo creo que con este texto vamos a terminar. Acompáñeme aquí a Mateo 15, por favor. Con esto termino. Mateo 15, verso 22.
Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué necesitaba la hija? Liberación. Dice aquí que era judía. No, era cananea. Vio al Señor y dijo: esta es mi oportunidad para clamar. Pero ella no estaba clamando para ella, porque la Biblia nos enseña a muchos que clamaron por sí mismos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállese, hombre. No moleste al maestro. Ay, ¿qué me importa lo que ellos digan? Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo clamando. ¿Qué necesitaba Bartimeo? Un milagro. Recibir la vista. Aquellos dos ciegos que estaban también en el camino. Señor, cállense, hombre. No molesten. No me van a andar diciendo aquí. Aquí no me importa que qué van a decir. Hermano, ¿sabe qué? Hay algunos que no claman porque dicen: ¿qué van a decir? Voy a perder el glamour. Se me va a regar el rímel. ¿Qué es eso que me vienen llorando ahí en el altar? Me voy a despeinar. Hermano, y hay un llamado donde hay liberación y no hay modo. Y sabe que necesita, pero hermano, ¿sabe quién lo calla a uno muchas veces? El mismo enemigo. Sabes que quieres clamar, pero como que tú tuvieran de aquí, mira. Y no puedes decir nada. Pero hoy en el nombre de Jesús. Pero esta mujer, mira, aquellos clamaban por sí mismos. Pero esta mujer, hermano, ella no vino a clamar por ella. No, 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 no. Ella vino a clamar por alguien más, ya conmigo, por alguien más. ¿Conocerá usted a alguien que necesite liberación? No, no le estoy diciendo, no, no es que viera que echa espumarajo, no. Pero hay un espíritu de enfermedad sobre aquella persona que usted ama. ¿Y cuántas veces ha clamado delante de Dios? Hermano, a mí me ha tocado clamar por un hijo y hoy ahí está sentado. ¿Sabe cuándo clamé yo? Cuando me dijeron: así como está, tenemos que llevarlo a otro hospital, porque puede ser de que sufra un daño cerebral. Charles David nació con el cordón umbilical, ahorcándolo literalmente. Cuando él salió del vientre de Mariela, él estaba literalmente morado. La primera foto que yo tuve de Charles David, de cuenta que vi a un bebé muerto. Ellos le hacían así para que llorara y él parecía un trapito así, se hacía. Y volteo a ver a Mariela y yo lo que hago es taparla para que no viera. Y Mariela me dice: quítate, quiero verlo. ¿Sabe qué pensé que me iban a decir? Nació muerto. Y en ese momento fueron segundos, pero a mí se me hizo una eternidad. Y a lo lejos escuché el llanto. Y me dijeron: no tenemos que llevar. Y lo que fueron a conectarle, le pusieron mangueras, que tú córtele aquí el ombligo ni nada. Vámonos, porque aquí ahorita urge. Y lo conectaron a las máquinas. Bebé, así, recién salido del horno. Y me dice el doctor: si no llega 100% el oxígeno en los próximos 5 minutos, ya llamamos al helicóptero, porque ahí ni siquiera tenían el equipo para ver cómo le ayudamos. Dejamos ahí dejaron a la mamá. Ahí se quedó la mamá. Nadie le importó a la mamá. Ahorita la importancia era el niño. ¿Sabe qué hice yo en ese momento? Clamar. ¿Qué más voy a hacer ahí?
No, yo no me puse a ver y qué oración será la indicada. Señor, auxíliame, ayúdame. A veces pensamos, pero ¿y cómo le hago pues, pastor? ¿Cómo es que se clama? Pídale ayuda al Señor. Cuando Pedro sintió hundirse, ¿sabe qué dijo? Sálvame, Señor. Esa fue una oración corta, pero fue una oración con clamor. Se sentía que se estaba yendo. A veces queremos un protocolo, ¿ah? ¿Y cómo le hago? ¿Cómo empiezo a orar? ¿Qué tengo que decir? Llore, grite, clámele al Señor. Si usted tiene una necesidad, ¿habrá alguien aquí que tiene una necesidad? A la mujer, ¿sabe qué le dijeron? Sí, ¿en qué te puedo ayudar, mijita? A ver, ¿qué es lo que usted necesita? No, no le dijeron así. A esa mujer, hermano. Ay, hermano. Yo no sé cuántos de nosotros hubiéramos aguantado lo mismo. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. No, es que ella clamó. Pero el Señor ni siquiera le puso atención, gracias, bro. Ni siquiera le puso atención. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, Señor, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Qué estaba pidiendo ella? Liberación para su hija. Y él le dice: no está bien tomar el pan que es de los hijos y dárselo a los perrillos. Hermano, esa mujer estaba dispuesta. Ella dice: yo de aquí no me muevo y yo aquí no te dejo en paz, Señor, si yo no recibo mi milagro, porque mi hija necesita liberación. Y ella le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se le caen de la mesa de los. El Señor dijo: bueno, grande es tu fe, hágase como tú quieras, como tú dices, como tú pides. Y a veces uno, ya clamé, pastor, sí, igual, hermana, clame, no, ya lo hice. Hay otros que oren por mí, dice. Va a haber oración viernes. Va, mire, le mando mi petición, ore por mí. Va, está bien, ok, oramos por usted. Pero ¿y cuándo te va a tocar a ti clamar por tu necesidad? No, ore por mí. No, yo sé que hay algunas veces que no puedes clamar, pero cuando te toque clamar y puedas, hacelo. Clamen al Señor. Si alguien tiene una necesidad por unos hijos, por un matrimonio, quiere ser libertado de alguna esclavitud, hermano, llámese como sea. Hoy es un tiempo para clamar. Hoy es el momento para clamar. No nos demos por, hermano, no nos demos por vencidos. Tenía más versículos para dar, pero quiero que se ponga en pie, por favor. Yo no sé cuántos han clamado de verdad. ¿Cuántos pueden decir: pastor, mire, yo le he clamado al Señor? O quizás nunca has clamado al Señor. Quizás hoy es el día, hoy es el momento para clamar al Señor. Quizás hoy es el día para que tú puedas venir delante del Señor y decirle: Señor, yo necesito que me ayudes, ya no aguanto más. Tanto tiempo he estado pasando por esto, esta enfermedad que no me ha dejado. Señor, yo te necesito. ¿Habrá alguien aquí que pueda cerrar sus ojos hoy aquí en este lugar y pedirle al Señor? Decirle: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Dígale al Señor ahí donde está, cierre sus ojos. Que la iglesia hoy, casa de oración, pueda levantar un clamor al Señor. ¿Habrá alguien aquí que necesite ser libre? ¿Habrá alguien aquí que necesite la libertad?
hay en Cristo Jesús. Mira, hermano, el Señor vino a libertarte. ¿Bajo qué yugo o esclavitud has estado? Si hay alguien aquí que puede clamar hoy, no pierda este momento, por favor. Hay momentos donde son precisos, justos, en donde el Señor está pasando y necesitas que el Señor te ponga atención. Eso es cuando se clama. Eso es cuando se le pide al Señor. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que hoy juntamente conmigo vamos a clamar al Señor aquí en el altar. Solo para aquellos que sienten que hoy necesitan clamar al Señor. No, yo no le estoy diciendo orar. Yo le estoy diciendo que venga a gemir hoy aquí delante de Dios. Que venga a decirle: Señor, yo te necesito. Porque ha habido, Señor, esclavitud en mi vida. Hoy no clamo por mí, clamo por alguien más, Señor. Señor, hoy yo clamo, Padre. Yo no sé cuántos de verdad necesitan ser libres. Porque, Padre, yo necesito que mi familiar sea libre de sus vicios. Yo necesito que mis hijos sean libres. No te quedes ahí si tú sabes que has estado en una opresión. El Señor vino a hacerte libre. El Señor vino a hacerte libre. Ahí donde estás, levante un clamor. Pero yo quiero que usted hable. Yo quiero que usted le pida auxilio a aquel que le puede auxiliar, aquel que le puede decir: aquí está lo que tú necesitas. Alguien dígale: auxíliame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Libera a tu pueblo, Señor. Libera a tu hijo. Libera a tu hija. En el nombre de Jesús. Señor, socórreme. Solo tú puedes. Porque para ti no hay nada imposible. A mí me han dicho los doctores que para eso no hay solución. A mí el mundo me ha gritado que no hay solución y que no hay respuesta para ti. Pero hoy clamamos a aquel que dijo: clama a mí y yo te responderé. Señor, muéstranos cuál es nuestra condición. Alguien tiene que pedirle: Señor, muéstrame cuál es la condición que me ha tenido así oprimido. Porque tú dices: yo te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo llamo al Señor, invocamos su nombre. Alguien levante un clamor aquí en este lugar. Si tiene que llorar, llore, gima, pero no se vaya igual. Pídale al Señor que Él responda, que Él obre en mis hijos. Señor, obra en mis hijos. Son tuyos, yo te los dediqué. Señor, mira el clamor hoy de tu sierva, Señor. En el nombre de Jesús.